Hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a nuestra reunión dominical. Damos gracias porque podemos por estos medios, ahí en sus casas, yo en la mía, reunirnos, compartir de la palabra y aprender, cantar, a exaltar a nuestro Dios, exaltar a Cristo. Vamos a hacer una oración para rendir este servicio en nombre del que se lo merece, del único nombre que merece toda gloria y honra, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Padre, porque como hijos e hijas tuyas, Padre, como discípulos de Cristo, ahora nosotros como iglesia venimos y te rendimos adoración, te rendimos alabanza y queremos pasar un tiempo en comunidad, Padre. Sabemos que por la situación actual no lo podemos hacer todos juntos, pero desde cada uno desde nuestras casas podemos dejar todo esto en tus manos, Padre. Que tú seas el que nos hables, el que ayudes a nuestros corazones a comprender la palabra y responder a la palabra a la cual hoy vamos a estudiar y con la cual hoy tú nos quieres enseñar grandes cosas para tu iglesia. Que nuestros corazones siempre rindan todo a Cristo y que podamos exaltar su nombre cada día de nuestras vidas, no solamente los domingos, sino cada día, Padre. Permítenos tener un tiempo como familias de aprendizaje y de glorificarte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola hermanos, espero que se encuentren muy bien. Quiero invitarlos a que juntos podamos cantar esta alabanza y decir que nada nos puede separar del amor de Cristo, que Él es nuestra fortaleza y en cualquier circunstancia, como ya lo hemos visto, Él está presente y no hay nada que nos pueda separar de Él. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alegrará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación, angustia, peligro, hambre o
Bueno, hermanos y hermanas, vamos a continuar con nuestra serie basada en el libro de los Filipenses llamada Ofrendas de Amor. La semana pasada hablamos de cómo Pablo estaba emocionado, contento y gozoso por lo que estaba pasando en la comunidad de Filipos, por el progreso del Evangelio. Y bueno, hoy vamos a continuar con el capítulo 1 y vamos a leer del versículo 12 al 26. Capítulo 1 de Filipenses, versículos del 12 al 26. Yo lo voy a leer en la versión NBI, pero ustedes pueden leerlo en la versión que tengan al alcance. Y vamos a darle lectura. Dice así: hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que la mayoría de los hermanos confiados en el Señor, se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero los otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que ha sido puesto para la defensa del Evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. ¿Qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro. Es más, seguiré alegrándome, porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. Así cuando yo vuelva, su satisfacción en Cristo abundará por causa mía. Venimos de una sección que fue lo que vimos la semana pasada, en donde Pablo habla acerca del progreso del Evangelio. ¿Por qué estaba contento, feliz y gozoso que desde el primer día que él estuvo en esa ciudad hasta ahora la comunidad de Filipos sigue persistiendo y progresando en el Evangelio? Y Pablo está contento y gozoso. Pero ahora en esta sección vamos a ver cómo el Evangelio no solo es progreso, sino también es una prioridad para su vida y debe de ser una prioridad para la iglesia de la comunidad de los Filipos. Y bueno, ahora debe ser una prioridad para nuestra iglesia bíblica bautista, gracia de Dios. Entonces, el Evangelio no solo es progreso, sino también es prioridad. Prioridad. Dicen los expertos que si tú quieres saber cuál es la prioridad en tu vida, tienes que reflexionar en dónde gastas más tu dinero o tus recursos, en dónde te esfuerzas más o por qué es lo que tú te esfuerzas más, y en dónde gastas más tu tiempo. Pueden ser cosas, personas o situaciones en donde tú estas tres cosas las lleves a cabo en esfuerzo, tiempo o dinero. Y bueno, la primera cosa que tú pensaste al reflexionar esto, pues seguramente esa es tu prioridad. Pablo tenía una prioridad y ese era el Evangelio. Por eso a esta prédica la titulé La prioridad del Evangelio. Y veremos cómo Pablo quería enseñar que como así la prioridad del Evangelio se había visto en su vida, quiere ser enseñanza para la vida de la comunidad de los Filipos. Y ahora quiere ser una enseñanza para nosotros como iglesia bíblica bautista, gracia de Dios, que sea el Evangelio una prioridad en nuestras vidas. Y esa prioridad produce ciertas cosas, que es lo que vamos a ver a continuación. La primera cosa que produce la prioridad del Evangelio es que produce un ministerio de valentía. Dice el versículo 12:
Hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Versículo 12. Vamos a ver de aquí en adelante qué fue lo que leímos hace unos momentos. Pablo comienza diciendo que todo, absolutamente todo lo que le ha pasado es para el avance del Evangelio. Sus prisiones, en medio de eso, es avance para el Evangelio. ¿Nos damos cuenta de las palabras de Pablo? Y quiero decirte algo. 10 años antes de escribir a Filipo, Pablo escribe Primera y Segunda de Corintios. Y en Segunda de Corintios, 10 años antes, lo vuelvo a repetir, escribe lo siguiente en el capítulo 11. En azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como un náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros en falsos hermanos. 10 años previos Pablo escribe esto y él sigue diciendo todo, absolutamente lo que yo he vivido sirve para el avance del Evangelio. Sí, hermanos, la cárcel, los azotes, las pedradas, los naufragios, los peligros, todo ha contribuido al Evangelio, al avance del Evangelio. Nos damos cuenta la forma tan específica y tan radical como Pablo describe que todo lo que él ha hecho ha sido para que el Evangelio persista y avance. Bueno, pues esto debe de ser una chispa en nuestras vidas para que tú y yo de la misma manera pensemos que todo lo que hemos vivido, las experiencias buenas y malas, de dónde Dios nos ha sacado, qué es lo que hemos experimentado, todo eso sirva para el progreso del Evangelio y para el avance del Evangelio. Ahora, quiero decirte algo. Pablo dice que hay 2 formas en cómo se ha visto que la prioridad del Evangelio ha mostrado un progreso en la valentía. Y la primera de ellas se muestra en el versículo 13. Y eso dice que es en la situación actual. Pablo dice que la primera cosa en cómo se ha mostrado la valentía es en la situación actual. Y dice, es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. A pesar de todo, Pablo era prisionero de noche y de día, hermanos. Lo encadenaban con una mano a un soldado. Y este soldado, su trabajo era que Pablo no escapara. Pablo de día y de noche estaba encadenado. Y quiero decirte algo. La primera cosa que quiero rescatar de este pasaje es que Pablo no dejaba en ningún momento pasar la oportunidad de compartir y predicar el Evangelio. Imagínense, hermanos, de día y de noche estaba con una persona encadenada a su muñeca. ¿Ustedes qué creen que hacía Pablo? Predicar, compartir. Dicen que más o menos la guardia romana que estaba a cargo de eso constaba de 9,000 y cada día ponían a una persona diferente. Estamos hablando que Pablo estuvo aproximadamente 2 años. Entonces, durante 2 años Pablo le estuvo predicando a personas diferentes. A un gran porcentaje de esta guardia le predicó del Evangelio y le compartió. Aún en medio de su situación actual, Pablo aprovechaba para que el Evangelio fuera compartido y se extendiera la palabra de Dios. Ahora, la segunda cosa que podemos aprender de este versículo, de cómo la valentía se muestra en la situación actual, es que Pablo era arrestado por parte de los romanos, pero si nos fijamos en el versículo 13 que acabamos de leer, dice, yo estoy encadenado no por causa del César, no por causa de Roma, sino encadenado ¿por quién? Por causa de Cristo. Por causa de Cristo.
Pablo mostraba su valentía al saber que él había estado padeciendo por causa de Cristo y del Evangelio. Pablo, en un sentido, renunciaba al pensar que lo habían declarado prisionero romano, sino más bien lo habían encarcelado por ser prisionero por la causa de Cristo. Y hermanos y hermanas, la valentía no es un acto que provenga de un lugar místico o de un acto sobrehumano. Más bien, Pablo tenía valentía porque su ministerio estaba basado en Cristo y en su mensaje. En Cristo y en su mensaje. Quiero decirles que el año pasado salió una película que se llama 1917, por cierto. Voy a estar en esta predicación mencionando algunas películas. Pero el año pasado salió una película que se llama 1917. Si no la viste, te invito a que vayas a verla, que la rentes o que busques algún lugar donde la puedas ver. Y esta película trata de la Primera Guerra Mundial, está orientada en esa época. Y resulta que un pelotón escoge a dos jóvenes para que lleven, el capitán de ese pelotón escoge a dos jóvenes para que lleven un mensaje a otro lugar muy lejano en donde está otro pelotón. Pero el mensaje que tenían que dar, hermanos, era que iban a empezar un enfrentamiento en aquel lugar y ese mensaje debía decir que dieran la retirada, que se cancelara esa lucha y ese enfrentamiento. Ese era el mensaje. Entonces, estos dos jóvenes pasaron por muchas circunstancias de dolor, frustración, persecución para llegar a ese lugar. Tuvieron que pasar por muchas cosas para llegar a ese lugar. Cosas que como humanos no podríamos. Es demasiado lo que estos dos jóvenes experimentaron. Estaba sobre sus fuerzas, estaba sobre su capacidad. Pero quiero decirte algo. Lo que les ayudó a mantener la fuerza y la valentía era el mensaje. Porque si ellos llevaban ese mensaje, traería que muchas vidas no se perdieran. Traería esperanza. Traería que a lo mejor algunos de esos soldados vivieran algún tiempo más. De la misma manera, hermanos, de la misma manera, Pablo sabía que él era prisionero y sabía que todo lo que él había pasado era para el avance de Cristo. Aún en su situación actual, él aprovechaba ahí con los soldados para compartir. Él era capaz de cualquier cosa con tal de que el mensaje de Cristo fuera llevado. Y bueno, hermanos, aún en medio de ese calabozo, Pablo sabía que su valentía proviene del Evangelio de Cristo. Esta es la primera forma en cómo se produce valentía cuando el Evangelio es tu prioridad. La segunda cosa o forma en cómo se vuelve el ministerio produce valentía es porque es testimonio a los hermanos. Versículo 14. La primera cosa era que producía valentía en su situación actual y la segunda cosa es que produce valentía como testimonio a los hermanos. Versículo 14 dice: gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Esta imagen me encanta porque recuerdo mucho cuando David se enfrentó a Goliat. ¿Recuerdan ese pasaje allá en Samuel? Y dicen que David se enfrenta a Goliat y que cuando él mata a Goliat, todos aquellos soldados que en algún momento estaban asustados, escondidos y que no querían enfrentarlo, cuando vieron que David lo enfrenta, todos salen. Bueno, lo que está diciendo Pablo en este pasaje es que su encarcelamiento sirvió para que muchos hermanos y hermanas de la misma manera, confiados en Dios, se atrevieran a predicar el evangelio sin temor, sin miedo. Aun a pesar de que los pudieron encarcelar, apedrear, sufrir, ellos estaban predicando el evangelio. Hay una frase que me gusta mucho que dice: los muertos de nuestra época seguramente serán los mártires de la siguiente época. Los muertos de nuestra época seguramente serán los mártires
de la siguiente época. ¿Y esto qué quiere decir? Que hay muchas personas que hoy en día están muriendo por el evangelio, están sufriendo, y seguramente en 20, 30 años se va a hablar de ellos. Yo esperaría que se hablara de ellos y que se les viera como aquellos hombres, así como en Hebreos 11, que más al rato vamos a tocar. En Hebreos 11, que eran personas que murieron por el evangelio de Cristo. El testimonio de Pablo y seguro de otros apóstoles, hermanos, había provocado que muchos otros hermanos en Cristo tomaran la misma actitud de predicar la palabra de Dios sin temor. Qué padre sería ver en nuestra iglesia, hermanos, que por el impulso de algunos o de muchos de nosotros fuera un despertar en toda la iglesia y que muchas personas más se levantaran a predicar la palabra. Provoquemos eso en nuestra iglesia, que al ver la Iglesia Bíblica Bautista Gracia de Dios, muchas otras personas quieran levantarse a predicar. Y justamente como lo mencionaba en Hebreos 11, menciona a muchas personas. Ahora, las menciona sin sus nombres. Dicen, muchos otros murieron por esto, por esto, por esto. Y muchos otros confiaron en esto y esto. Y no se saben su nombre, pero quiero decirte algo. Dios sí sabe sus nombres. Tal vez tú y yo no sabemos el nombre de muchas personas, los nombres de muchas personas que han entregado sus vidas por el evangelio. Pero Dios sí los conoce. Y quiero decirte otra cosa. Es bien importante, hermanos, es bien importante saber que hoy en día muchos nos dejamos deslumbrar por aquellas iglesias que tienen grandes ministerios, grandes proyectos, recursos, propuestas, etcétera, etcétera. Y yo agradezco por ellos y oro para que ellos sigan compartiendo y predicando el evangelio en todo lo que hacen. Pero yo decidí, hermanos, no dejarme deslumbrar por eso. Pero mejor sí me dejé deslumbrar por aquellos ministerios que no son vistos, que no tienen escaparates. Tengo muchos amigos que trabajan con ministerios o que son líderes y directores de ministerios con jóvenes en universidades, con jóvenes que tienen problemas de adicciones, con jóvenes o mujeres que están en prostitución, ministerios que ayudan a sacar a personas, a niñas y a mujeres de la trata, ministerios para enfermos mentales o ministerios con migrantes. Y cuando yo conozco muchas personas como esas, ahí yo sí me dejo deslumbrar. No por lo que ellos hacen, no por lo humano de ellos, sino por lo que Jesús sigue haciendo en la vida de muchos. Por lo que Jesús sigue haciendo en la vida de muchos. Pablo se deslumbraba por aquellos que, aun sabiendo lo que podían pasar como muerte, persecución, encarcelamiento, Pablo se deslumbraba porque estos hermanos en Cristo, al ver su cárcel de él, decían, yo también quiero compartir de Cristo, yo también quiero padecer por Cristo, porque Él es mi prioridad. Nuevamente, como les digo, voy a hablar de películas. Me gustan mucho las películas, pero bueno, quiero decirles algo. Hay una película que me gusta mucho que se llama El Señor de los Anillos. Para mí es una de las mejores películas que ha habido. Y hay una frase que dice aquí uno de los protagonistas, que es Aragorn. Y él dice, cuando los grandes caen, los pequeños ocupan sus puestos. Cuando los grandes caen, los pequeños ocupan sus puestos. Y los que conocemos esta película, sabemos que había en todo ese mundo del Señor de los Anillos, había una pequeña sociedad que se llamaban los hobbits. Los hobbits eran unas personas muy pequeñas de estatura. Y algunos los pudiéramos decir, no, bueno, eran pequeños en estatura, pues eran débiles o se les podría considerar débiles. Pero al final de toda la historia del Señor de los Anillos, resultó que estos pequeños seres o pequeña sociedad fueron los más valientes de toda la raza humana en ese mundo del Señor de los Anillos. Estos hobbits, después de ir y salvar el mundo y
les invito a ver la película, resulta que vuelven a su pueblo y en su pueblo nadie los conoce, no tienen reconocimiento, no saben quiénes son, no saben lo que hicieron de salvar al mundo. Pero ellos regresaron felices porque habían completado su misión. Una misión que en su pueblo otra vez nadie los valoraba, ni sabían lo que habían hecho, pero ellos fueron y completaron su misión. Muchos de nosotros, hermanos y hermanas, no vamos a morir como mártires, no vamos a morir como mártires, pero siempre tenemos que tener una actitud de mártir, una actitud de mártir. Y yo quiero hoy en este tiempo reconocer a aquellos y hermanas que tienen muchos años compartiendo, predicando el evangelio, que la Iglesia Bíblica Bautista Gracia de Dios siga persistiendo, existiendo para predicar el evangelio. Yo les admiro y les agradezco por su esfuerzo y se les reconoce. Y bueno, hermanos, ya vimos que lo que produce la prioridad del evangelio es valentía, que fue lo que acabamos de ver y produce en dos formas según este pasaje, pero también hay una segunda cosa que produce aparte de valentía. La segunda cosa que produce la prioridad en el evangelio produce fortaleza en la oposición. Fortaleza en la oposición. Y a partir del versículo 15, hermanos, Pablo comienza a hablar de algunas circunstancias en las cuales incluso pareciera errores y parecieran oposición, pero que aún en medio de todo eso, Dios y el evangelio seguían siendo predicados. Dios estaba utilizando estas circunstancias para que el evangelio siga prevaleciendo. Una de esas circunstancias son las motivaciones incorrectas. Dice el versículo 15 al 17. Es cierto que algunos que predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen por buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. El tema central es esto. Hay algo muy interesante en esto. ¿Por qué Pablo dice que hay personas que lo hacen con malas actitudes, que lo hacen con las malas iniciativas, etcétera, etcétera? Bueno, pareciera que cuando se supo que Pablo estaba encarcelado, hubo personas que sacaron ventaja, que aprovecharon su encarcelamiento y entonces empezaron a predicar ahí en la ciudad. Y entonces veían a Pablo como una competencia. Y entonces ellos querían lucirse, querían las luces, querían tener a la vista de todos que ellos eran los buenos. Incluso otros piensan que pudo ser que ahí mismo en la cárcel, cuando había cristianos encarcelados, y que cuando Pablo llegó a la cárcel, algunos sintieron competencia por él. Entonces Pablo describe que estas personas que están predicando por envidia, rivalidad o ambición, aún por eso, Cristo se sigue predicando, aún por motivos impuros. Hermanos, quiero decirte, y esta es una reflexión bien especial e importante para ti y para mí. Cuando perdemos el enfoque del evangelio en nuestras vidas y nos dejamos llevar por nuestras ambiciones personales o habilidades, les aseguro que vamos a vivir vidas mediocres e inseguras e inestables. Yo lo tuve que aprender a la mala, hermanos. Yo lo tuve que aprender. Cuando caes en este juego, te vas a querer comparar con otros. Uno de los errores que ha cometido la iglesia en los últimos 40 o 50 años, hermanos, es tener una actitud egoísta, paternalista y de ambición. Pero nosotros, hermanos, como iglesia, yo les invito a que no seamos así, sino que mejor tengamos una actitud de cooperación, coordinación, colaboración e unidad. Lo vuelvo a repetir, que nosotros tengamos actitud de cooperación, coordinación, colaboración e unidad.
unidad, hermanos. Recuerdo mucho ese pasaje en Marcos, no sé si ustedes se acuerdan, cuando los discípulos llegan con Jesús y les dicen: Maestro, reprendimos a una persona que sacaba demonios en tu nombre y que no nos sigue. En días como hoy tal vez diríamos: reprendimos a unas personas que no son bautistas o no son de cierta denominación como nosotros y los reprendimos porque no nos siguen, ¿no? Tal vez hoy diríamos eso. Pero lo que Jesús les contesta en ocasión sería: no se lo impidan, porque Él no está contra ustedes, sino a favor de ustedes. Y es muy interesante ese capítulo, hermanos, porque un capítulo antes de esa historia de Marcos, los discípulos no podían sacar a un demonio. Entonces tuvo que llegar Jesús y liberar a esa persona, porque los discípulos no podían sacar a un demonio. Es muy probable que cuando después de esa historia los discípulos vieron a este hombre que Dios lo estaba utilizando para liberar personas, sintieron envidia. La envidia, hermanos, muchas veces es provocada por lo que no tenemos, cuestiones materiales o económicas. La envidia es provocada muchas veces por lo que no somos, actitudes, talentos o habilidades que otros tienen. Y la envidia es provocada por lo que no hemos llegado a hacer, triunfos, metas que otros tienen. Y muchas veces esa envidia carcome nuestras vidas y le quita el lugar que Cristo debe de tener y la identidad que Él nos da a nosotros. Y entonces esa envidia es como un veneno, hermanos y hermanas. Y algo que tenemos que aprender como iglesia es que todos tenemos habilidades y debilidades. Y cuando nosotros entendemos nuestras habilidades y nuestras debilidades, cuando yo entiendo mis debilidades y mis habilidades, cuando ustedes entienden sus habilidades y debilidades, hacemos un conjunto. Yo tengo muchas habilidades, pero ustedes las enriquecen con fortalezas. Ustedes tienen muchas debilidades y yo las enriquezco con fortalezas. Eso es algo muy importante. Y podríamos decir que la segunda circunstancia que Pablo habla, ya vimos que hay progreso en el Evangelio a pesar de la oposición por todo lo que estaba pasando, pero también dice algo bien importante, que es la segunda cosa que quiero enseñar en esta sección de la oposición. Y la segunda cosa es que al final no importa. Fíjense lo que dice el versículo 18. Al final, ¿qué importa? Y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro. Es más, seguiré alegrándome. En la NBI dice: no importa, yo me gozo y me seguiré gozando por lo que está sucediendo. Porque a pesar de ello, Cristo se sigue predicando. Y yo estoy seguro, hermano y hermana, que tú muchas veces dices: Dios, ¿cómo puede ser que esta persona con estas actitudes, con estas cosas, sigue predicando y lo sigues utilizando? Y, hermano, yo también me he preguntado eso y no tengo una respuesta porque yo no soy Dios. Pero Dios sabe, y Dios, estoy seguro que ha tratado y va a tratar con esas personas así como ha tratado contigo y conmigo cuando tenemos esas actitudes. Recordemos, al final se sigue predicando Cristo. Al final Cristo se sigue predicando. Y esto no quiere decir que nosotros vamos a seguir con estas motivaciones erróneas, con estos aprovecharnos de esto, con estas aptitudes y actitudes que no están bien. No, más bien son oportunidades, hermanos, para que tú y yo reflexionemos y dejemos todo en manos de Cristo. Y esta es una oportunidad para que tú y yo sigamos siendo transformados por su evangelio. Pablo ya ha hablado de cómo la prioridad del evangelio trae progreso en la valentía de la comunidad de la iglesia. También produce fortaleza en medio de la oposición. Y la tercera cosa que la prioridad del evangelio produce es que produce plenitud.
plenitud, versículo 19. A partir del versículo 19, Pablo empieza a mencionar cómo él se encuentra en plenitud a pesar de todas las cosas que él ha experimentado y de las cuales él se ha enfrentado. Condiciones como la cárcel. Y esto sirve, hermanos, para que tú y yo, como cristianos y como iglesia, tengamos plenitud aún en medio de esto, de lo que estamos viviendo y de lo que vamos a vivir, de esta cuarentena y de lo que va a venir en siguientes años. Tengamos plenitud, hermanos, la plenitud. La primera cosa que enseña la plenitud y que enseña Pablo es que necesitamos tener una actitud espiritual. Versículo 19. Porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Pablo sabía que su plenitud se debía al apoyo moral y espiritual de las comunidades de fe como la iglesia de Filipos, pero también, hermanos, porque Cristo seguía siendo su fortaleza. Cristo era el que lo sustentaba. Dicen que en la literatura griega los filósofos ya hablaban de que aunque las personas estuvieran encarcelados, si ellos tenían una actitud, eran libres. Bueno, Pablo se sentía plenamente libre por la relación que experimentaba con Cristo, hermanos y hermanas. Por la relación que experimentaba con Cristo, hermanos. Yo recuerdo muchas veces que en el seminario, durante muchas ocasiones, me decían, va a haber tiempos, Jonathan, en donde tú quieras tirar la toalla, en donde ya no quieras más, en donde ya no puedas más, en donde quieras aventar todo. Y me decían, cuando pase eso, tú tienes que recordar tu llamado, tienes que recordar tu vocación y tienes que recordar lo que Dios te ha pedido y te ha dado. Y eso es muy importante, y eso es muy importante para cualquiera de nosotros. Cuando queramos tirar la toalla, tenemos que recordar, mantenernos en una actitud espiritual, recordar todo lo que Dios nos ha hecho por nosotros, lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que Jesús quiere en nuestras vidas, hermanos. Pablo, en estas condiciones de la cárcel, tenía una actitud espiritual. Hay una controversia si dicen que en este pasaje, cuando dice el versículo 19, todo esto resultará en mi liberación. No saben, la palabra en griego liberación podría ser tanto salvación como ser libre de la cárcel, o en este caso que liberaran a Pablo, y no saben cuál es a lo que él se refería, pero yo estoy seguro que sea cual sea la situación a la que se refería Pablo vivía en contentamiento. La prioridad del evangelio produce plenitud, y para vivir una plenitud necesitamos una actitud espiritual, pero también necesitamos una actitud de esperanza. Dice el versículo 20: mi ardiente anhelo y esperanza es que nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. La palabra anhelo que se menciona en este texto solamente viene 2 veces en el Nuevo Testamento. En esta sección que acabamos de leer y en Romanos 8:19. Y el contexto de ese pasaje es aquellos centinelas, podríamos decir, que mantenían la cabeza erguida y se enfocaban en un objetivo para ver de dónde había un destello de luz. Yo lo relaciono mucho más como en los barcos, cuando había un barco y hasta adentro se ponía una persona que estaba observando todo y vigilando todo lo que pasaba alrededor. Podríamos decir que lo que Pablo estaba diciendo es que él se mantenía alerta, su esperanza no moría, y que pasara lo que pasara con su vida, él no dejaría de predicar a Cristo. Su esperanza se remontaba al sacrificio de Cristo, a esa luz. A Jesús le daba la victoria y lo hacía vencedor. En otra sección de la película del Señor de los Anillos, hay una frase muy interesante y que muestra esperanza y que tiene que ver justamente con la palabra anhelo que te acabo de decir, que es de esa persona que mantiene la vista al frente esperando que una luz
salga. Y fíjense lo que dice: pero descansad si tenéis que hacerlo, mas no abandonéis toda esperanza del día de mañana, nada sabemos aún. Mas no abandonéis toda esperanza del día de mañana, no sabemos nada aún. La solución se encuentra a menudo a la salida del sol. Modificando el final podríamos decir: la salida se encuentra en Jesús. Y Pablo sabía que, por eso utiliza esta palabra anhelo, que él veía su esperanza en Cristo Jesús, en esa luz. En esa luz. Y entonces, una actitud espiritual, la primera cosa, y una actitud de esperanza para vivir plenamente. Y en esta segunda sección de este punto, hay un dilema muy interesante que se muestra en el 22 y 23 y quiero explicarlo muy rápidamente. Pablo se encuentra en el dilema de qué es lo bueno y qué es lo mejor. Una sección totalmente filosófica en estos dos versículos. Y dicen así: ahora bien, si seguiré viviendo en este mundo, representa para mí un trabajo fructífero. ¿Qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades: deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Pablo muestra un dilema muy interesante, ya que para él su trabajo aquí en la tierra había representado fruto. Cada vez que iba a una iglesia local, él veía los frutos, sembraba iglesias locales, fundaba iglesias y él veía el fruto. Pero también él estaba en la incógnita o estaba en la tensión de decidir: pero si también Cristo me quiere llevar, wow, muchísimo mejor para mí. Muchísimo mejor para mí. Y tú y yo podemos experimentar en nuestra vida de la misma manera esa condición. Si vivo, vivo para Cristo, produciendo fruto, viviendo plenamente a pesar de cualquier circunstancia que estemos viviendo. Incluso, iglesia, yo les digo honestamente, y lo dice la palabra: si ustedes siguen vivos, sea la edad que tengan, es porque Dios quiere seguir cumpliendo un propósito en tu vida. Y justamente volvemos al dilema filosófico, porque Pablo empieza a cuestionar su existencia, de lo que qué era mejor para él. Dicen que San Agustín en sus reflexiones alguna vez escribió: si me equivoco, existo. 1000 años después vino Descartes y en su reflexión y estudio de la conciencia él dijo: pienso, luego existo. Pero Pablo muchos años antes decía: si vivo, vivo por Cristo. Si muero, muero por Cristo. La existencia de Pablo se basa totalmente en rendir su vida a Cristo. Yo no termino hasta que termino, sea cual sea la condición en la que nos encontremos. Su esperanza estaba nuevamente puestas en manos de Cristo y su futuro de la misma manera en Cristo, hermanos. Pablo experimentaba una plenitud en su vida por una actitud totalmente espiritual, por una actitud de esperanza, la lumbrera que es Cristo, pero también por una actitud de conocer a un Dios dinámico. Dice del versículo 23 al 26: me siento presionado por dos posibilidades: deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. Así, cuando yo vuelva, su satisfacción en Cristo Jesús abundará por causa mía, por causa mía. Me encanta este pasaje, porque Pablo dice que él tiene la seguridad que estas prisiones no durarían mucho y que él volvería a estar trabajando para la obra de Cristo. Pero que también, si él llegaba a morir, él estaba feliz. Él también estaba feliz y gozoso. Recordemos que una de las palabras más importantes en el libro de los Filipenses es gozo. Y ahora muchos de ustedes me van a decir: bueno, pastor, Pablo estaba en la cárcel y estaba en esta tensión de que ¿qué era mejor para él? Pero ¿esto cómo se aplica a mi vida? Y por eso el punto se llama una actitud al conocer a un Dios
dinámico, dinámico, dinámico. Y quiero explicarlo de la siguiente manera. Muchos jóvenes durante los últimos 7 años vienen conmigo y me preguntan, oye Jonathan, necesito que me aconsejes, necesito tomar decisión. Sus decisiones acerca de la vida pueden ser de escoger una pareja, cómo escoger una carrera o cómo escoger un trabajo o elegir un trabajo y siempre que me encuentro en estas pláticas, esas son las tensiones. Y algo muy importante es que yo les digo algo. Lo primero que les digo es, ¿cómo está tu relación con Jesús? ¿Cómo está tu relación personal con Jesús? Y bueno, ellos me contestan, hay personas que sí de plano me dicen, no, pues muy mal, y bueno, les aconsejo y les digo, primero tienes que conocer a Cristo y tenemos un discipulado, pero con otros jóvenes con los cuales ya conozco, ya estoy trabajando y tenemos una relación mucho más personal y tiempo de conocernos y vienen con estas dudas, lo que yo les digo es lo siguiente. Dios quiere que tú elijas, que tú tomes la decisión, que hagas las cosas en donde tú te sientas más pleno. Lo único que tienes que saber y estar consciente es que en el lugar donde estés, la carrera que escojas, el novio o la novia que escojas, la iglesia que escojas, la decisión que tomes va a ser para exaltar, glorificar y servir a Cristo. En donde quiera que estemos, ese siempre va a ser el objetivo. Y como iglesia quiero que estemos conscientes que si tú y yo tenemos una relación con Cristo, tenemos actitud espiritual, tenemos una actitud de esperanza, Dios nos acompaña en cada decisión que tomemos, hermanos. A veces siento que la iglesia enseña de, está lo bueno y lo malo, tú escoge. Bueno, sabemos cuál es lo bueno y lo malo en la Biblia, sabemos cuál es el pecado y qué no es pecado, pero hay decisiones, hermanos, en nuestras vidas en donde Dios, con el cual ya tenemos una relación personal, nos dice, tú escoge, yo voy a estar contigo, tú escoge, yo voy a estar contigo. Entonces nosotros como cristianos sabemos que lo que nos mueve es el evangelio. Sea el lugar donde estés, trabajo, oficina o casa, que el evangelio sea tu prioridad y tu motivación. Sea la carrera que estudies o que nuestros jóvenes estén en una decisión de estudiar algo que les apasiona, que ellos entiendan que el evangelio es su prioridad y que por medio de su carrera pueden compartir el evangelio. Para los jóvenes o chicas que están buscando una pareja, que quieren tener un novio, un matrimonio, lo único que les digo es que Dios te dice, escoges. Tú ya sabes cómo son los valores de un discípulo o una discípula de Cristo. Tú escoges. Y lo que tienes que saber es que tu relación debe de ser prioridad. Y que tu relación debe de experimentar el evangelio. Y que por medio de él se experimente también Cristo. Cuando entendemos y vivimos el evangelio como prioridad, podemos ver que Dios es un Dios dinámico. Para Pablo el evangelio fue su motivación y prioridad. El evangelio fue la motivación y prioridad de Pablo. Por eso, fuera la circunstancia en la que se encontraba, él se mantenía pleno y gozoso. Sea cual fuera lo que él se enfrentaba o la decisión que tomara, él sabía que Dios le acompañaba y que él iba y trabajaba, sembraba, participaba y experimentaba el evangelio. Cada una de nuestras decisiones va a implicar grandes cosas, va a implicar circunstancias y va a implicar a lo mejor fracasos o enfrentarte a cosas, pero si tú sabes que Cristo está contigo y tú tienes una relación con Él, Él te va a acompañar. Y en medio de esas frustraciones y en medio de esas situaciones, Él te va a acompañar. Por eso es que tenemos un Dios dinámico, los que somos discípulos y discípulas de Cristo, tenemos un Dios dinámico, el cual nos dice, escoge, escoge, escoge. Y Pablo, por eso tenía una actitud, aún a pesar de que él a lo mejor no tenía plenitud de escoger si vivir o morir, él sabía, Cristo, 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 una actitud espiritual, una actitud de esperanza, y conocía también, y por eso tenía una actitud de conocer a un Dios dinámico. Hermanos, la prioridad del evangelio produce un ministerio de valentía, en donde Pablo había compartido a cientos de soldados mientras estaba encadenado, y aparte de eso estaba siendo de testimonio para otros hermanos que se levantaron a predicar
de Cristo sin miedo. También produce fortaleza en la oposición, aún en medio de aquellas personas y de aquellas cosas que suceden y que a lo mejor tienen las maneras incorrectas, tienen las ideas incorrectas y tienen las actitudes incorrectas. Cristo se sigue predicando y también la prioridad del Evangelio produce plenitud. Pablo sabía que fuera de la cárcel, viva o muera, él predicaba a Cristo y su mensaje. Tenía una actitud espiritual, una actitud de esperanza y conocía a un Dios dinámico que le acompañaba. Y de la misma manera ahora nos acompaña a nosotros. Seamos una iglesia que tenga como prioridad el Evangelio, hermanos y hermanas. Dios les bendiga. Y en este tiempo algo que creo yo que ha sostenido nuestras vidas o que debe sostener nuestras vidas son las promesas de nuestro Dios, que confiemos y nos afiancemos cada día más de ellas. Por eso quiero invitarles a cantar con gozo el himno 331, todas las promesas del Señor. Nuestra fe en nuestro Dios y confiemos en Él. Tengo algunos anuncios para la iglesia. El primero de ellos, quiero decirles que la iglesia estamos ahí comunicándonos por las redes sociales, WhatsApp en específico. Yo les pido, hermanos, que cualquier necesidad, cualquier circunstancia, oración, algo que quieran compartir, por favor, coméntenla ahí en el WhatsApp. Para eso es el WhatsApp, para comunicarnos peticiones, agradecimientos y cualquier tema que tenga que ver con la iglesia. Yo les pido que estemos en verdad en contacto en estos tiempos tan difíciles, que ahora más que nunca podamos aprender lo importante de ser y hacer iglesia. Entonces yo les invito a que estemos en contacto. Pueden escribirme también ahí al WhatsApp personal si quieren que esté orando por algo en específico. Por favor, háganmelo saber. Y el segundo anuncio, hermanos, tiene que ver con: quiero invitar a toda la iglesia a apartar y guardar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Sabemos que ya tenemos unos meses sin reunirnos, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de invitar a todos ustedes a que podamos apartar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Sabemos que el diezmo y la ofrenda es una forma de agradecer y adorar a nuestro Dios. Dice 2 de Corintios 9, del 7 al 9, cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Da alegremente, no que te duela, sino alegremente. Sabemos también que la situación económica en estos tiempos ha sido difícil, pero lo vuelvo a repetir: da alegremente conforme
tu relación con Cristo y conforme a lo que Él te ha dado en este tiempo y te ha bendecido. Y apártalo para que también la iglesia lo utilice para el extendimiento de su obra y para las necesidades de la iglesia. Y no dudes, hermanos y hermanas, si tú tienes también una situación económica difícil, comunícate con la iglesia para saber cómo te podemos ayudar y cómo podemos servirte y bendecirte. Y bueno, eso es todo.